¿Por qué jamás deberías utilizar la CIE en una historia clínica electrónica? La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades y es excelente para lo que fue creada. Esta clasificación busca poner las características de las enfermedades de los pacientes dentro de un grupo, o sea, agrupar diagnósticos. ¿Y por qué es útil agrupar enfermedades? Porque la medicina es extremadamente compleja y los diagnósticos sorprendentemente extensos. Asignar un diagnóstico a un paciente significa para un médico aplicar aquello que aprendió en la Facultad de Medicina, los diagnósticos, combinándolo con el matiz propio que ese paciente tiene. Ante un paciente con un infarto agudo de miocardio, el médico no registra infarto agudo de miocardio a secas, sino que agrega el matiz que ese paciente presenta, infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST en cara anterior o infarto agudo de miocardio infero-posterior con compromiso del ventrículo derecho. O ante un cáncer de tiroides, el médico no registra tumor maligno de la glándula tiroides a secas, sino que detalla el tumor que el paciente padece y agrega carcinoma papilar, carcinoma folicular o carcinoma indiferenciado de tiroides. Y este detalle es importante porque los distintos tumores tienen tratamientos y sobrevida diferentes, y se quiere registrar eso en la historia clínica del paciente. ¿Y cuál es el problema? Este nivel de detalle que los médicos necesitamos al momento de escribir en una historia clínica electrónica dificulta ver el bosque a nivel institucional o a nivel nacional. Y es para esta visión de bosque donde son muy útiles las clasificaciones que agrupan todos los matices de los diferentes diagnósticos que padecen los pacientes en un mismo grupo. En el ejemplo, agrupan todos los tipos de infarto en el grupo de infarto agudo de miocardio y todos los tipos de cáncer de tiroides en tumor maligno de la glándula tiroides. Entonces veamos cómo se crea una clasificación. Todas, por definición, deben poder encasillar a lo que quieran clasificar en algún grupo. Si creamos, por ejemplo, una clasificación para razas de perro, podríamos crear los grupos labrador, pastor alemán, beagle, dálmata, mestizos y tendríamos que crear un grupo de otras razas para todo lo que no esté incluido en los grupos previos. Estos grupos que tienen la palabra otros se conocen como grupos residuales, donde se agrega todo lo otro que no se quiere mantener el detalle. Y lo importante es que se crean reglas para indicar cuándo se puede agregar un perro al grupo labrador y cuándo al grupo mestizo o al grupo otros. Porque probablemente existirán algunos perros que tienen pinta de labrador, ¿sí? Pero en realidad son mestizos porque son cruzas con otros perros o eventualmente digamos, no comparte nada ya del labrador ni del mestizo y irá al grupo de los otros. Aquí un ejemplo de las reglas para utilizar el grupo hipertensión arterial que tiene la Clasificación Internacional de Enfermedades. Fíjese que si la persona a la que se le diagnostica hipertensión arterial está embarazada, el médico no debería utilizar el código de hipertensión arterial, sino el de enfermedad hipertensiva que complica el embarazo, el parto y el puerperio. ¿Cuántos obstetras creen ustedes que utilizan el código correcto? Y si utilizan el código incorrecto, es básicamente porque no conocen las reglas que están detrás de cuál es el código correcto que hay que poner a cada paciente. Esto está dado porque clasificar es una tarea difícil que requiere aprenderse las reglas para codificar correctamente o tenerlas a mano. Veamos un ejemplo de clasificación de basura. Un encendedor. ¿En qué recipiente lo colocarían? El recipiente gris de varios es el grupo residual de la basura, o sea, donde va todo lo que no corresponde a los otros grupos. ¿Y un bolígrafo? ¿En cuál lo pondrían? ¿Un CD, un DVD o un Blu-ray, si todavía tienen alguno en sus casas? ¿En qué contenedor lo pondrían? ¿Una esponja? Si colocaste todos los elementos en el contenedor de varios, es porque te sabes a la perfección las reglas de reciclado de la basura. Pero ¿cuántas personas crees que las conocen a cabalidad? Clasificar es difícil, para cualquier cosa, y es por ello que en los envases están las reglas de reciclado, para que sepas qué se recicla y qué no se recicla. Estas reglas son diferentes según regiones, países, y no todos los países reciclan las mismas cosas, porque se requieren tener plantas de reciclado dedicadas a cada materia. Como clasificar es difícil, requiere de una capacitación continua, evaluación de cuán bien o mal se lo hace y validación entre pares.
y se requiere ver las reglas para elegir el código correcto. Si en la historia clínica electrónica los códigos de la CIE se agregan como un buscador simple sin presentar las reglas, no sirve para nada. Así jamás se debería utilizar la CIE. Existen dos alternativas para estructurar diagnósticos en una historia clínica electrónica. La primera es entrenar a médicos, kinesiólogos y enfermeras sobre cómo se clasifica con la CIE y entregarle las reglas para que las tengan a mano cuando necesiten clasificar un diagnóstico. Este tipo de capacitación tiene una duración más o menos de unos 2 meses y requiere reentrenamiento en el tiempo. La otra opción es utilizar las terminologías clínicas, como SNOMED-CT. Las principales diferencias entre las clasificaciones y las terminologías clínicas son las siguientes. Las clasificaciones tienen reglas y por ello requieren entrenamiento. Tienen categorías residuales otros que pierden detalle. Todo lo que se ponga como otras patologías de la tiroides va a perder el detalle de saber qué tipo de cáncer de tiroides tiene el paciente. Y requieren mostrar las reglas para que el usuario sepa elegir cuál es el grupo correcto. Y se actualizan en general anualmente. Las terminologías clínicas no tienen reglas de uso. Por lo tanto, no requieren entrenamiento y esta es la principal ventaja al implementar. Buscan definirlo todo con el máximo nivel de detalle sin tener categorías residuales y se actualizan constantemente. Como son muchísimo más extensas, las terminologías clínicas se pueden mapear a las clasificaciones, no al revés. Se viene la CIE 11 y nos va a resolver todos los problemas que teníamos con las previas. Para quienes creen eso, les dejo este último mensaje. Si el nombre de la terminología dice clasificación, requiere entrenamiento, tiene categorías residuales y requiere mostrar las reglas para elegir correctamente. La OMS, para resguardar el uso correcto de sus clasificaciones, promueve que no sean usadas en historias clínicas por personal no entrenado. La próxima vez que te enfrentes a la decisión de qué tengo que usar en este sistema y piensas en la CIE, vuelve a pensarlo bien. Hazlo por el bien de la CIE.